golpe en la puerta resonó en la noche oscura. Francisco Ortega se quedó inmóvil en su silla de madera en la pequeña casa que llamaba hogar. La luz tenue de la lámpara de aceite iluminaba su rostro cansado, sus ojos fijos en las colinas, a lo lejos donde la quietud de la noche y la oscuridad parecían envolverlo todo. A pesar de sus más de 60 años, el miedo a lo desconocido nunca lo había dejado. Aquel sonido de la puerta retumbando en el silencio le hizo recordar el momento que cambió su vida para siempre. Su corazón latió más rápido mientras los recuerdos de su vida anterior se agolpaban en su mente. «Esto es lo último que veré de la luz», pensó. Se levantó con manos temblorosas y se acercó a la puerta. La abrió lentamente y ante él estaba ella, Isabela Valdés, elegante, imponente, con una mirada fría y calculadora que siempre había sido el reflejo de todo lo que Francisco había temido. Ella, una mujer rica y poderosa de más de 50 años, pero con una presencia que sobrepasaba cualquier barrera de edad. La puerta se cerró suavemente detrás de él y el aire se volvió más pesado. Isabela le dirigió una mirada profunda como si ya supiera lo que él pensaba. «Francisco, tenemos que hablar», dijo con voz grave. En ese momento él sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Hace un mes él no sabía que su vida daría este giro. Había sido vendido como una mercancía a una mujer que no solo lo controlaría, sino que cambiaría su existencia para siempre. Un mes atrás, su vida estaba marcada por la lucha diaria en el campo, trabajando bajo el sol abrasador, buscando algo de consuelo en la rutina. Pero ahora la rutina se había roto, y en su lugar estaba el frío abrazo de una mujer que no lo quería, sino que lo poseía. Isabela Valdés era conocida en la región como una mujer que tenía todo a su disposición: tierras, riquezas y una voluntad inquebrantable. Su influencia era absoluta y su capacidad para manipular a los hombres a su alrededor era aún más aterradora. Francisco, un hombre que había vivido su vida con humildad, no tenía otra opción que someterse a los caprichos de esta mujer. Su padre, ahogado por deudas, lo había entregado como pago por las deudas que él mismo había acumulado. «Este es el destino que me tocó», pensó Francisco. La angustia lo embargó por completo, pero no podía escapar. Durante semanas se obligó a aceptar su nueva vida, a ocultar sus deseos y a seguir las órdenes que Isabela le imponía. No había otra forma de vivir, no había otra salida. Solo obedecer. Ahora aquí estaba frente a ella quien le había arrebatado todo. «Desde ahora serás mi responsabilidad, Francisco», dijo Isabela con una sonrisa fría. Para él esas palabras no eran un consuelo, sino una sentencia. La sensación de estar atrapado en una red invisible lo atormentaba, pero lo peor estaba por venir. En ese momento, su mente comenzó a trabajar en silencio. Era esto lo que le esperaba el resto de su vida. Estaba condenado a ser un objeto, una posesión más en el vasto imperio de Isabela. Mientras las palabras de Isabela resonaban en su mente, recordó la primera vez que la conoció. La primera vez que ella entró en su vida sin previo aviso. Recordaba su mirada llena de poder y la forma en que había decidido por él, como si él no fuera más que una simple herramienta para alcanzar sus propios fines. La boda, una ceremonia rápida y sin amor, fue solo el comienzo de lo que Francisco nunca imaginó. Ahora, tras semanas de estar bajo su control, las cosas solo se volvían más opresivas. Isabela no solo lo había tomado como esposo, sino que lo había sometido a sus deseos oscuros. Cada día era una nueva lección en la que Francisco perdía un poco más de sí mismo. Y esa noche, cuando la puerta se cerró con suavidad detrás de él, un escalofrío recorrió su espalda. Algo le decía que las verdaderas pruebas aún no comenzaban. «Vas a entender lo que significa pertenecerme», murmuró Isabela, y sus palabras lo atravesaron como una daga. Era el inicio de su verdadera pesadilla. En su mente, Francisco sabía que debía luchar por su libertad, pero la idea de escapar parecía imposible. ¿Cómo podría huir de alguien que lo tenía todo bajo su control? ¿Cómo escapar de una mujer que había hecho su vida un infierno en tan solo unas semanas? Sin embargo, esa noche algo en su interior cambió. El miedo que había estado oprimiendo su alma comenzó a transformarse en rabia.
No podía seguir viviendo bajo esta opresión. Tenía que encontrar una salida, una forma de liberarse. Y mientras la figura de Isabela se desvanecía en la oscuridad de la noche, Francisco comprendió que su lucha apenas comenzaba. Nadie lo controlaría para siempre. Tal vez, solo tal vez, él podría encontrar la forma de escapar y recuperar lo que una vez fue suyo. Pero eso requeriría mucho más que valor. Necesitaría astucia, determinación y sobre todo la voluntad de enfrentarse a todo lo que temía. En ese preciso momento la puerta se cerró tras él, y con ello Francisco dio su primer paso en el largo camino hacia la libertad. La noche estaba aún joven, pero el destino de Francisco Ortega había comenzado a cambiar. La única pregunta que quedaba era, ¿podría sobrevivir a todo lo que estaba por venir? Francisco Ortega no había vivido una vida fácil. Desde su niñez creció con el sudor de su frente bajo el inclemente sol del campo, sin mucho más que la tierra que cultivaba y el simple deseo de proporcionar a su familia lo que necesitaban. Pero nunca imaginó que su destino lo llevaría tan lejos. Todo cambió en el momento en que su padre, agobiado por las deudas, decidió venderlo como si fuera un simple objeto, un trato que marcaría el comienzo de una vida distinta. Cuando Francisco llegó a la mansión de Isabela Valdés, la mujer que su padre había elegido como su esposa, no sabía qué esperar, pero algo en su pecho lo hacía sentir incómodo, como si estuviera entrando en un lugar al que no pertenecía. La mansión de Isabela era tan grande como el pueblo entero donde Francisco había nacido, una construcción elegante de paredes de piedra que parecían susurrar historias de riqueza y poder. Las ventanas de cristal relucían bajo el sol y los jardines perfectamente cuidados mostraban la mano de una mujer que siempre controlaba todo a su alrededor. Todo en la mansión hablaba de lujo y orden, pero Francisco pronto descubriría que esa aparente perfección era solo una fachada que escondía los oscuros secretos de la señora Valdés. Cuando Isabela apareció por primera vez ante él, Francisco no pudo evitar sentirse pequeño e insignificante. Era una mujer alta, con el cabello oscuro perfectamente peinado y una mirada tan penetrante que parecía leerle el alma. A pesar de su edad avanzada, su presencia era poderosa y cautivadora. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que hablaba, que dejaba claro que ella estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. «Bienvenido, Francisco», dijo ella con voz suave pero firme, un tono que se hacía sentir como una orden disfrazada de cortesía. «He estado esperando este momento. Ven, te mostraré tu nuevo hogar». La invitación no sonaba como una sugerencia, sino como un mandato. Francisco apenas pudo responder con un tímido «gracias», sin saber si lo decía por educación o por la imposición que sentía en el aire. Isabela lo miró fijamente con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Francisco no pudo evitar preguntarse si ella ya había planeado su futuro sin siquiera preguntarle a él. A medida que Isabela lo guiaba a través de la mansión, Francisco sintió como si estuviera caminando por un mundo que no era el suyo. Cada habitación estaba decorada con muebles de lujo, cuadros caros y alfombras finas. Pero lo que más llamaba la atención era el ambiente. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado perfecto. La señora Valdés no dejaba nada al azar. A cada paso que daban, Francisco se sentía más y más atrapado en un lugar del que no podía escapar. La señora Valdés lo llevó finalmente a una habitación espaciosa con vistas a los jardines. «Esta será nuestra habitación», le dijo. «Aquí vivirás y aquí cumplirás con tu propósito». Francisco no entendía lo que quería decir con «cumplirás con tu propósito», pero algo en sus palabras le dio escalofríos. La habitación era lujosa, pero también había algo en ella que le parecía inquietante. No había nada de cálido en ese espacio. Todo parecía estar allí para mostrar poder, no para ser vivido. La cama, grande y cubierta con sábanas de seda, parecía más un altar que un lugar donde descansar. Isabela lo observó mientras él examinaba la habitación. Sus ojos agudos y penetrantes no dejaban de seguir cada movimiento de Francisco. «Sé que esto es mucho para ti», dijo ella con una sonrisa que parecía saberse dueña de todo lo que tenía a su alrededor. «Pero acostumbrarse no será difícil. Yo te ayudaré. Eres mi esposo ahora y eso significa que serás parte de este mundo.
el mundo que yo he construido. Esa noche, cuando Francisco se acomodó en la cama, aún no podía comprender todo lo que le había sucedido. ¿Cómo era posible que su vida hubiera cambiado de esta manera? ¿Cómo era posible que su padre, el hombre que siempre había amado y respetado, lo hubiera entregado de esta forma? A pesar de estar en una cama lujosa, Francisco no podía dejar de sentirse como si estuviera en una celda. El peso de la situación lo abrumaba, pero no sabía si tenía el valor de enfrentarlo. En los días que siguieron, Francisco comenzó a conocer mejor a su esposa, la mujer que lo había sacado de su vida anterior, y lo había convertido en parte de su propio reino. Isabela Valdés no era una mujer común. A pesar de su apariencia suave y encantadora, tenía una presencia dominante que dejaba claro que nadie podía desafiarla. Cada conversación que tenían se sentía como un interrogatorio disfrazado de charla. Ella quería saber todo sobre él, pero en sus preguntas había algo más, un deseo de control, una necesidad de conocerlo profundamente, para luego manipularlo a su antojo. Francisco intentó escapar de la realidad que vivía, pero pronto se dio cuenta de que no tenía dónde ir. La mansión era enorme, pero estaba cerrada como una prisión. Isabela siempre estaba allí siguiéndolo con la mirada, controlando sus pasos. A veces, cuando él se sentaba a la mesa para cenar, podía sentir la presión de sus ojos observándolo desde el otro lado. Ella no necesitaba decir nada para hacerle saber que estaba bajo su dominio. Una tarde, después de varios días de tensas conversaciones, Isabela lo invitó a acompañarla a los jardines. Francisco aceptó, aunque no tenía muchas ganas de estar con ella. Necesitaba aire fresco, aunque fuera por un momento. Mientras caminaban entre los senderos bien cuidados, Isabela comenzó a hablar de cosas que Francisco no entendía. Le hablaba de poder, de dinero, de su familia y de cómo todo lo que había hecho en su vida le había llevado hasta allí. Pero lo que más le llamó la atención fue cuando mencionó su propósito. «No te preocupes, Francisco. En mi casa todos tienen un propósito. Tú serás una parte importante de este mundo», dijo ella mirando hacia adelante como si estuviera visionando algo mucho más grande que lo que él podía comprender. Francisco sentía que no podía escapar de la telaraña en la que se encontraba atrapado. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, sabía que algo dentro de él estaba comenzando a romperse. Isabela no era solo una mujer rica y poderosa. Era una mujer que jugaba con los corazones y las almas de aquellos que se cruzaban en su camino. Francisco era solo otro peón en su gran juego. La idea de escapar comenzaba a parecerle más lejana que nunca. A medida que los días pasaban, se daba cuenta de que la lucha por su libertad no iba a ser fácil. Isabela Valdés no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Francisco Ortega se encontraba de pie observando las paredes de su nuevo hogar. El lujo de la mansión de Isabela no le proporcionaba consuelo. Al contrario, todo lo que le rodeaba le recordaba lo lejos que había caído, cómo había pasado de ser un hombre libre a ser simplemente una propiedad más dentro del imperio de la señora Valdés. El miedo que sentía ya no era solo por su situación, sino también por lo que podía llegar a ser. Isabela no era una mujer común, no simplemente una esposa dominante, sino una mujer cuya sed de control y poder lo envolvía como una red invisible. Francisco al principio pensó que podría sobrellevarla, que quizás solo necesitaría acostumbrarse. Pero a medida que pasaban los días, el peso de su control se hacía más y más opresivo. En las primeras semanas, Francisco se obligó a aceptar su destino. Había momentos en los que ella le mostraba una cara más suave, más maternal, pero nunca era sincera. Siempre había algo en su mirada, una frialdad oculta que Francisco no podía ignorar. Cuando Isabela le decía, «Espero que disfrutes de la vida que te he proporcionado», Francisco sentía que no estaba hablando de un matrimonio, sino de un contrato. Los días transcurrían en la mansión sin que Francisco pudiera hacer nada para cambiar su situación. Isabela lo trataba con amabilidad, pero siempre desde una posición de dominio, como si él fuera una pieza de ajedrez que podía mover a su antojo. Siempre que él intentaba protestar o buscar alguna forma de escape, ella encontraba una manera de reafirmar su autoridad. «Recuerda, Francisco, que todo lo que tienes, todo lo que eres ahora es gracias a mí», le decía en tono suave pero firme.
Francisco solía despertar por las mañanas con la esperanza de que su vida volvería a ser como antes, que podría salir de la mansión, volver a su pueblo y recuperar algo de la vida que había perdido. Pero cada vez que caminaba por los pasillos de la mansión o veía el rostro de Isabela Puila, se daba cuenta de que sus sueños de libertad eran cada vez más remotos. Isabela le había dado todo, pero a cambio de su alma. Francisco no podía ni siquiera recordar cuándo había sido la última vez que se sintió dueño de su vida. Los días pasaban en una sucesión interminable de tareas, comidas y conversaciones en las que Isabela seguía moldeando su destino mientras Francisco se convertía en un hombre sin voz. Su única libertad era moverse dentro de los muros de la mansión, pero incluso esa libertad estaba limitada. En sus primeros días, Isabela lo acompañaba en las cenas y charlas sobre la vida en su hogar, su familia y sus intereses. Francisco se sentaba frente a ella, escuchaba y respondía con palabras vacías sin poder oponer resistencia. Isabela tenía una forma de hablar que hacía que cualquier intento de desobedecerle pareciera imposible. Ella era cálida cuando lo necesitaba, fría cuando él intentaba rebelarse. Su control no solo era físico, sino psicológico. A menudo le preguntaba sobre sus deseos, sus recuerdos, pero siempre de una manera que dejaba claro que su vida pasada no importaba. «¿Qué querías hacer antes de todo esto, Francisco?», le preguntó una vez. «No importa», respondió él, pues sabía que la respuesta no cambiaría nada. «Todo ha cambiado ahora», dijo Isabela sonriendo con suficiencia. «Y tú también lo harás». El trato de Isabela no se limitaba a palabras amables y manipulaciones. A veces sus actitudes se volvían más oscilantes y Francisco notaba el peligro oculto tras su fachada. Había días en los que su presencia era tan opresiva que sentía que se ahogaba. Una tarde, cuando Francisco pasaba por los pasillos de la mansión, la vio observando una fotografía en la pared. Era una imagen de ella en su juventud, rodeada de hombres, sonriendo con una expresión que parecía que ya todo lo tenía bajo control. «Toda esta riqueza, Francisco, es solo el principio de lo que puedo lograr», le dijo en voz baja como si hablara consigo misma. Francisco no entendía completamente qué quería decir, pero algo en su tono helado le hizo sentir que estaba atrapado en una red aún más grande. Isabela nunca lo dejó solo, siempre lo vigilaba con esa mirada penetrante. Había momentos en los que Francisco sentía que él no era más que un objeto dentro de su mundo. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Isabela había comenzado a imponerle tareas más difíciles. No solo le pedía que ayudara con la gestión de la mansión, sino que a veces, sin previo aviso, le daba instrucciones sobre cosas importantes que hacer. El hecho de que todo fuera importante le hacía sentir aún más aplastado. «Quiero que los jardines estén impecables mañana», le dijo un día. «Espero que no faltes a la cena, Francisco. Sabes lo que pasa cuando no sigues las reglas». Las amenazas veladas siempre acompañaban sus palabras, y aunque ella nunca dijo nada explícitamente, Francisco sentía el peligro detrás de cada frase. Era imposible huir de una mujer como ella. Incluso cuando Francisco pensaba que podría escapar, el peso de sus palabras lo detenía. Ella siempre estaba un paso adelante. En la cena los días siguientes a esas órdenes, Francisco se sentaba en silencio mirando el plato frente a él. Isabela hablaba de su vida pasada, de sus logros, de cómo había creado su imperio desde cero. «Cada pieza de este hogar refleja lo que soy», le decía con orgullo. «Y tú, Francisco, eres una parte de ese imperio». Sus palabras resonaban en su mente como un eco que nunca podía callar. Sin embargo, a pesar de todo, Francisco intentaba resistirse. Durante el día, cuando Isabela no estaba cerca, se escapaba al jardín y pensaba en su familia, en su hogar, en lo que había sido antes de ser vendido a la señora Valdés. Pero esos momentos de calma eran breves y efímeros. Cada vez que pensaba en huir, el miedo lo paralizaba. Y así, con cada día que pasaba, Francisco se iba despojando lentamente de sí mismo. Isabela lo tenía justo donde quería. Ella no solo controlaba su cuerpo, sino también su mente. La mansión, aunque llena de lujo, se sentía como una prisión. Cada rincón, cada habitación estaba impregnado de la presencia de Isabela. Y aunque él intentaba encontrar una salida, cada intento se desvanecía como una ilusión.
A medida que Francisco iba comprendiendo la magnitud de su situación, la pregunta que comenzaba a rondar en su mente era, ¿realmente podía escapar? ¿O ya estaba tan atrapado que ni siquiera el pensamiento de la libertad era posible? Isabela Valdés lo había sometido con tanta maestría que Francisco ya no estaba seguro de qué era real y qué no lo era. Sin embargo, una chispa de resistencia seguía viva en su corazón. Aunque su alma estaba cansada, su espíritu aún luchaba por encontrar una manera de recuperar lo que le pertenecía a su libertad. Francisco Ortega se despertó antes del amanecer. La luz débil de la mañana se filtraba a través de las gruesas cortinas del dormitorio, creando sombras largas y frías en el suelo. Se levantó en silencio como cada mañana, intentando no hacer ruido sin despertar a Isabela. Había aprendido a moverse sigilosamente en la mansión sin llamar la atención, sin hacer preguntas, simplemente existiendo en ese espacio sin vida que era ahora su hogar. Durante los primeros días el dolor y la confusión eran constantes, pero poco a poco comenzó a acostumbrarse. O al menos eso creía. Lo cierto era que la mansión de Isabela era una prisión dorada. Aunque sus pasillos estaban llenos de riquezas y lujos, Francisco nunca se sentía en casa. Cada detalle parecía diseñado para recordarle que no estaba allí por voluntad propia, que su vida no le pertenecía. Cada vez que miraba alrededor, veía las huellas de Isabela, su presencia invisible en cada rincón, en cada habitación. Ella había creado un imperio dentro de su hogar, un imperio que él nunca eligió ser parte. Pero algo dentro de Francisco comenzó a cambiar. Había algo en Isabela que no entendía, algo oscuro y misterioso que lo inquietaba cada vez más. Aunque siempre se mostraba elegante y sofisticada, Francisco empezaba a notar pequeñas señales de que no todo era tan perfecto como parecía. Un día, mientras estaba en el jardín, escuchó una conversación entre Isabela y uno de sus sirvientes. No podían ver a Francisco, pero él escuchó cada palabra claramente. Isabela estaba discutiendo con el sirviente sobre unos documentos, pero lo que le llamó la atención fue cómo su tono cambió, cómo su sonrisa desapareció y se convirtió en una expresión de furia contenida. «Si esos documentos no están listos para mañana, sabrás lo que pasa», dijo ella en un tono gélido. Francisco nunca había visto ese lado de ella, una parte oscura que parecía tan lejana de la mujer que él había conocido, tan distante de la elegante y controladora Isabela. Decidió no decir nada, no confrontarla. Pero esa pequeña conversación sembró una duda en su mente. La fachada perfecta que ella proyectaba estaba empezando a desmoronarse ante sus ojos. Los días pasaron y con ellos Francisco fue descubriendo más detalles sobre la vida de Isabela. Nadie en la mansión parecía saber demasiado sobre su pasado, y cuando él intentaba preguntar, las respuestas eran vagas o evasivas. No había información sobre sus padres, su juventud, ni sobre cómo había llegado a ser la mujer poderosa que era. Parecía que Isabela había borrado cualquier vestigio de su historia anterior, como si quisiera mantenerla oculta, como si su pasado fuera algo que debía permanecer en las sombras. Un día, mientras caminaba por el pasillo principal de la mansión, Francisco se detuvo frente a un cuadro en la pared. Era una pintura antigua de Isabela cuando era joven. Pero lo que le llamó la atención fue la expresión en su rostro. No era una expresión de poder o control, sino de miedo. Un miedo profundo, casi palpable. Francisco se quedó mirando la pintura durante varios minutos, preguntándose qué estaba ocultando. Por la noche, cuando Isabela se retiró a su habitación, Francisco decidió investigar. Con sigilo recorrió los pasillos y llegó a la biblioteca. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad lo estaba devorando. Comenzó a revisar los libros y documentos que había en las estanterías. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo que le heló la sangre. En un estante oculto detrás de una fila de libros, encontró un viejo cuaderno de cuero con las páginas amarillentas y gastadas por el tiempo. Al abrirlo, vio que las primeras páginas estaban llenas de notas escritas con una caligrafía impecable, pero lo que más le llamó la atención fue el título «El legado de las sombras». Francisco empezó a leer en silencio, la intriga lo consumía. Las primeras páginas hablaban sobre los orígenes de Isabela, sobre su familia, pero lo que más lo sorprendió fue el tono sombrío de las palabras.
La familia Valdés no era simplemente rica, estaban involucrados en negocios oscuros, en actividades ilícitas que se remontaban a varias generaciones. Las páginas revelaban secretos sobre el poder que Isabela había heredado, secretos que nadie en la mansión conocía. La historia que estaba leyendo no coincidía en absoluto con la imagen pública que Isabela proyectaba. La señora Valdés no solo había sido una mujer que construyó un imperio a través de su riqueza, sino que había hecho pactos con individuos que operaban en las sombras. Se mencionaban nombres de políticos corruptos, empresarios influyentes y hasta figuras criminales que formaban parte de su círculo más cercano. Mientras Francisco leía su mente, trataba de comprender lo que estaba descubriendo. Isabela no solo lo había manipulado para que se casara con ella. Todo su mundo era una fachada, un juego de poder que él no entendía. La mansión, el dinero, el control que ella ejercía sobre él. Todo era parte de una trama mucho más grande de lo que Francisco había imaginado. En ese momento se dio cuenta de algo que lo aterrorizó. Isabela no solo lo había elegido por su apariencia o por su capacidad para ser un buen esposo. Ella lo había elegido por un propósito mucho más oscuro. Había algo en su destino, algo en su linaje que la señora Valdés quería usar para sus propios fines. Francisco cerró el cuaderno rápidamente, sintiendo que su corazón latía desbocado. No sabía cuánto más podría soportar esta verdad. Necesitaba encontrar una forma de escapar de la red que Isabela había tejido a su alrededor. Sabía que su vida estaba en peligro y que si no hacía algo pronto podría perderla para siempre. Esa noche, mientras Isabela dormía, Francisco se quedó despierto mirando las sombras que se movían en la pared. Sabía que su vida ya no sería la misma. Había entrado en un mundo de oscuridad y secretos, un mundo del que no sabía si podría salir. Pero una cosa estaba clara, ahora debía luchar, debía descubrir la verdad sobre Isabela Valdés y sus propios lazos con este legado oscuro. Y lo haría aunque tuviera que arriesgarlo todo. Porque al final la libertad era lo único que le quedaba. La mañana siguiente a su descubrimiento fue extrañamente tranquila. Francisco despertó al amanecer, el sol comenzaba a filtrarse tímidamente a través de las cortinas de su habitación. Sin embargo, el peso de la noche anterior seguía presente en su mente. El cuaderno que había encontrado, las palabras escritas sobre la historia oscura de Isabela, su conexión con el crimen y los pactos secretos no podían dejar de rondar en su cabeza. El miedo que sentía por lo que había descubierto era profundo, pero había algo más, una determinación creciente, un deseo ardiente de liberarse de esa vida que ya no podía considerar como suya. Por primera vez en mucho tiempo, Francisco se despertó con la sensación de que no podía seguir viviendo bajo el yugo de Isabela. No podía seguir siendo un peón más en su juego de poder. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que escapar de ella no sería fácil. Isabela no solo lo había atrapado con su riqueza y su influencia, sino también con su control psicológico. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto parecía tener la capacidad de desarmarlo. Había algo en su mirada que lo hacía sentirse pequeño e insignificante. Pero esa mañana, en ese rincón de la mansión que aún no había sido completamente conquistado por la frialdad de Isabela, Francisco sintió que había algo más grande en juego: su libertad. Durante los días que siguieron a su descubrimiento, Francisco comenzó a observar más detenidamente a Isabela. Había aprendido a leer sus movimientos, a entender sus rutinas. Ella era meticulosa, siempre controlando cada aspecto de su vida y de la mansión, pero también era predecible en su obsesión por mantener el orden. Con el paso de los días, Francisco se dio cuenta de que había pequeños momentos en los que Isabela bajaba la guardia. Momentos en los que ella no lo vigilaba con esa mirada penetrante cuando se mostraba más vulnerable. Esos momentos, aunque escasos, eran su oportunidad. Sin embargo, para escapar necesitaba más que simples observaciones. Necesitaba un plan que lo sacara de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó a recolectar información. Se adentró más en la biblioteca de la mansión buscando cualquier indicio que pudiera ayudarle. Sabía que Isabela guardaba secretos en cada rincón de su hogar y los libros eran su escondite favorito.
Francisco comenzó a revisar los estantes más ocultos buscando cualquier pista que pudiera revelar más sobre su pasado, sobre las conexiones que Isabela tenía con otras figuras poderosas. Encontró documentos, cartas, pero nada tan revelador como el cuaderno. Sin embargo, su interés por los documentos secretos creció cada vez más. Descubrió que Isabela no solo controlaba a su entorno cercano, sino también a muchas personas fuera de la mansión. Había acuerdos, intercambios de favores y una red de personas que, a pesar de su aparente lealtad, estaban al servicio de Isabela de alguna manera. Todo estaba en orden, pero era un orden peligroso. Durante esas semanas, Francisco se dio cuenta de que escapar no era solo una cuestión de salir por la puerta. Necesitaba algo más que solo huir de la mansión. Necesitaba asegurarse de que Isabela no pudiera alcanzarlo, que no pudiera destruirlo. Por ello, su plan comenzó a tomar forma en su mente. Una noche, mientras Isabela estaba en una reunión privada en su oficina, Francisco se escabulló hacia los establos. Sabía que ella nunca lo seguiría hasta allí, y estaba seguro de que tenía algo valioso guardado en los cobertizos. Se adentró en el edificio de madera que olía a heno y a tierra. Entre las sombras encontró una puerta secreta oculta bajo una capa de polvo. Sabía que tenía que ser rápido. La curiosidad lo impulsaba, pero también el miedo a ser descubierto. A medida que avanzaba en la oscuridad del establo, la puerta secreta se abrió con facilidad. Dentro descubrió un pequeño cuarto lleno de cajas y cajas de madera. Entre ellas encontró varios documentos que Isabela había guardado con mucho cuidado. Francisco hojeó los papeles y encontró algo que le heló la sangre: una lista de nombres. Eran personas que Isabela había manipulado, que había utilizado para alcanzar sus fines. Muchos de ellos, sin saberlo, habían sido piezas en el ajedrez de Isabela. Francisco se dio cuenta de que Isabela no solo lo había utilizado a él, sino que había hecho lo mismo con muchos otros. Lo peor de todo es que, al igual que con él, ella nunca había dado una opción real. Los nombres de las personas en la lista eran de aquellos que estaban de alguna manera endeudados o atrapados en los juegos de poder de Isabela. Francisco sabía que no podía quedarse con esa información. Necesitaba usarla. Decidió tomar los documentos y regresar a su habitación antes de que alguien lo descubriera. Pero mientras salía de la oscuridad de los establos, una sensación de desconfianza creció dentro de él. Algo no estaba bien. Cuando regresó a su habitación, se sentó en la cama y comenzó a leer los papeles con más detenimiento. Uno de los documentos era un contrato firmado con una empresa de seguridad. Los detalles no eran claros, pero Francisco pudo ver que Isabela tenía una relación con un grupo de mercenarios que operaba fuera del país. Al parecer, Isabela no solo estaba metida en negocios de poder local, sino que también estaba involucrada en tráfico internacional. Eso explicaba muchas de sus acciones: el control, la manipulación, la falta de escrúpulos. Pero Francisco también comprendió que esa información, aunque poderosa, no era suficiente para huir. Si quería escapar, debía destruir los documentos, asegurarse de que Isabela no tuviera pruebas que pudiera usar contra él. Esa noche, Francisco comenzó a idear un plan más detallado. Sabía que Isabela no sería fácil de engañar. Había que ser astuto. Para ello necesitaba la ayuda de Clara, una de las pocas personas en la mansión que parecía dispuesta a ayudarlo. Clara había sido sirvienta de Isabela durante años y había visto cosas que Francisco no podía imaginar. Ella había estado atrapada en la red de Isabela desde el principio. Después de varios días de observaciones silenciosas, Francisco decidió hablar con Clara. «Sé que has visto cosas», le dijo en un susurro una noche mientras ambos se encontraban en la cocina. Clara lo miró desconfiada, pero algo en su mirada cambió cuando Francisco le mostró los documentos que había encontrado. «Tú sabes lo que está en juego», dijo él. «No solo me estoy arriesgando yo. Todos en esta mansión están atrapados en el mismo juego, y si no actuamos nunca saldremos de aquí». Clara asintió lentamente. Estaba cansada de vivir bajo la sombra de Isabela y por fin vio una oportunidad para escapar. Juntos, Francisco y Clara comenzaron a trazar su escape. Decidieron actuar con rapidez. Necesitaban encontrar la manera de destruir los documentos y salir de la mansión antes de que Isabela se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.
Sabían que no sería fácil. El tiempo se les agotaba. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que Isabela los descubriera. La tensión entre ellos crecía, pero también lo hacía su determinación. «Lo haremos», dijo Clara finalmente. «Si logramos salir de aquí, tenemos que asegurarnos de que nadie más pase por lo que yo pasé. No podemos permitir que Isabela siga controlando nuestras vidas». Francisco asintió. El plan estaba en marcha. El riesgo era grande, pero lo que estaba en juego lo era aún más. Ahora, con la ayuda de Clara, Francisco estaba listo para enfrentar la verdad y por fin librarse de la sombra de Isabela. La tensión en la mansión de Isabela Valdés había alcanzado su punto máximo. Francisco Ortega no podía dejar de pensar en lo que había descubierto los documentos que habían estado ocultos durante tanto tiempo, las relaciones oscuras que Isabela mantenía con criminales de todo el mundo y su control absoluto sobre cada rincón de su vida. Aunque había encontrado una forma de escapar, sabía que no podía simplemente huir sin antes enfrentarse a la mujer que lo había atrapado. Había algo en su interior que le decía que debía hacerle frente a Isabela, aunque la idea le aterraba. Durante los días previos a su confrontación, Francisco y Clara trabajaron sin descanso. Juntos habían trazado un plan detallado. Clara había sido su única aliada en todo esto y él confiaba en ella más que en nadie. Se reunirían en el establo a medianoche cuando la mansión estuviera en silencio y el guardia estuviera ocupado en su ronda nocturna. Era ahora o nunca. Francisco había hecho lo que podía para asegurarse de que los documentos estuvieran bien escondidos, pero sabía que no podía llevarse todo. La clave estaba en destruir lo que más pudiera antes de salir de la mansión, asegurándose de que Isabela no tuviera pruebas suficientes para vengarse. Cuando llegó la noche, Francisco no pudo evitar sentir que algo iba mal. Los nervios lo estaban consumiendo, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Necesitaba ser valiente, necesitaba enfrentar a Isabela y con suerte liberarse de su control. La mansión estaba sumida en un silencio profundo cuando salió sigilosamente de su habitación. Los pasillos estaban vacíos, las luces apagadas y la oscuridad lo envolvía. Caminó con rapidez y cautela hacia el establo donde Clara lo esperaba. El sonido de sus pasos resonaba en su mente como si cada movimiento estuviera siendo observado aunque no había nadie cerca. Al llegar al establo, Clara lo recibió en la penumbra. «Todo está listo», le susurró. «Tenemos que darnos prisa». Francisco asintió. No había tiempo que perder. Se acercaron a la esquina del establo donde Clara había escondido los documentos. Francisco tomó una caja que había sido cuidadosamente guardada y la abrió. Dentro encontró los papeles que cambiaron su vida, las pruebas de los oscuros negocios de Isabela. El corazón de Francisco latía con fuerza mientras los miraba. Sabía que destruirlos significaba dar el primer paso para liberarse de ella, pero también sabía que eso podría significar arriesgarlo todo. Clara le pasó una pequeña caja de cerillos. «Debemos quemarlos», dijo con una mirada decidida. Francisco estaba a punto de prender fuego a los papeles cuando de repente escuchó un ruido en la distancia. Un crujido leve pero lo suficientemente fuerte como para hacer que se detuviera. Clara lo miró alarmada. «¿Qué pasa?» «Escuché algo», susurró Francisco. La paranoia lo estaba consumiendo. Miró hacia la puerta del establo donde la sombra de una figura se recortaba débilmente. «¡Rápido!», exclamó Clara. Pero ya era tarde. Isabela apareció en el umbral con una sonrisa cruel en el rostro. Creyeron que podrían escaparse tan fácilmente. La voz de Isabela era como una serpiente venenosa y llena de desprecio. Francisco sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer que había controlado su vida durante tanto tiempo, la mujer que había manipulado cada uno de sus movimientos, ahora estaba frente a él con una mirada que decía todo. «Lo sabía», continuó Isabela. «Sabía que querías huir, pero no tan rápido. Este lugar no es solo una mansión, es una trampa». La ironía de sus palabras lo golpeó con fuerza. Francisco había estado tan centrado en su escape que no había considerado la posibilidad de que Isabela siempre estuviera un paso adelante. Pero ahora frente a ella entendió que nunca había tenido una oportunidad real de escapar.
Isabela lo había controlado desde el principio con su poder y su influencia. «Clara», dijo ella mirando a la mujer que había sido su aliada. «Sabía que tú también serías un problema. Pero no te preocupes, todo tiene solución». Clara, visiblemente aterrada, dio un paso atrás. «No me hagas esto, Isabela», dijo temblando. «No puedo seguir ayudándote. Esto ya no es lo que pensaba que era». Isabela sonrió, pero su sonrisa no era amable. «Lo que pensabas no importa, Clara. Siempre has sido una herramienta para mí como lo es Francisco. Todos lo son. Y si no pueden seguir mis reglas, entonces no sirven». Francisco sintió que su mente se nublaba. Todo lo que había planeado, todo lo que había trabajado, estaba desmoronándose ante sus ojos. Isabela no solo lo había atrapado, sino que había jugado con él desde el principio. No podía dejar que esto terminara así. No iba a ser otro peón en su juego. «No te lo permitiré», gritó Francisco arrojando los documentos al suelo y tomando la caja de cerillos. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Francisco prendió fuego a los papeles. El fuego comenzó a consumirlos rápidamente y con él todas las pruebas que Isabela había usado para mantenerlo bajo su control. «¡Detente!», gritó Isabela, pero era demasiado tarde. El humo se elevó en el aire y las llamas iluminaban la habitación con una luz que reflejaba el fin de su reinado. «Esto no termina aquí, Francisco», dijo Isabela, sus ojos llenos de furia. «Nunca entenderás el alcance de lo que has destruido». Pero Francisco no la escuchaba. El sonido del fuego consumiendo los documentos era lo único que importaba en ese momento. Finalmente había dado el primer paso hacia su libertad. Sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo. Isabela, aunque derrotada en este momento, aún tenía el poder de destruirlo. La confrontación no había terminado. Apenas comenzaba. Pero Francisco se sentía diferente. La sensación de que finalmente había tomado el control de su destino lo llenaba de una determinación renovada. Ya no estaba atrapado en su juego. Ahora él era el que iba a decidir su futuro. «Lo que no sabes, Isabela», dijo Francisco con una sonrisa desafiante, «es que no necesitas más que tu propio veneno para destruirte». Isabela, furiosa, dio un paso hacia él, pero Francisco la miró sin miedo. Este era su momento. Y mientras los papeles seguían ardiendo, sabía que su lucha por la libertad apenas comenzaba. El fuego en el establo se extinguió lentamente, pero las llamas que ardían dentro de Francisco no se apagaron tan fácilmente. Mientras observaba cómo los documentos se convertían en cenizas, algo en su interior había cambiado irrevocablemente. En ese instante, algo dentro de él despertó la sensación de control, de poder sobre su propio destino. Sin embargo, esa sensación duró solo un momento. Isabela Valdés estaba frente a él más furiosa que nunca, y su presencia seguía siendo una amenaza palpable. «¡Lo has destruido todo!», gritó Isabela con los ojos ardiendo de ira. Su figura, que antes parecía inquebrantable, ahora estaba llena de rabia y frustración. «Es solo un trozo de papel, Isabela», dijo Francisco, su voz firme y llena de desafío. «Tu poder sobre mí no está en esos papeles. Lo que me tenías amarrado era tu control, y eso ahora se ha terminado». Isabela lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. Por un instante parecía incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Francisco no era el hombre que había conocido. El hombre que ella había manipulado durante tanto tiempo ahora se levantaba en su contra, y esa realidad la desbordaba. «Piensas que esto se acaba aquí, ¿verdad?», dijo Isabela con una sonrisa fría. «Lo que acabas de hacer no significa nada, Francisco. No sabes con quién estás tratando». Francisco se acercó lentamente a ella sin miedo, sin vacilación. «Sé perfectamente con quién estoy tratando. Una mujer que ha manipulado a todos a su alrededor para obtener lo que quería. Pero ahora el juego ha cambiado». Isabela levantó una mano como si fuera a golpearlo, pero Francisco no se apartó. «Puedes intentar asustarme todo lo que quieras, pero sé que no tienes más control sobre mí. Y eso te duele, ¿verdad?». Isabela bajó la mano lentamente y dio un paso atrás. «Eres un tonto si crees que puedes ganarme», dijo con voz baja. «Aún no entiendes el alcance de mi poder ni la red que he tejido.
Tú y esa sirvienta inútil creen que esto se acaba con unos papeles quemados, pero lo que has hecho solo ha acelerado tu perdición. Francisco se mantuvo firme. Puede que no se acabe aquí, Isabela, Slala, pero lo que sé es que ya no me tienes bajo tu control. Ya no soy tu peón. El aire en el establo se volvió denso, y aunque la confrontación parecía no haber terminado, Francisco sentía que algo importante había cambiado. Isabela Valdés había perdido algo que no podía recuperar el control. No era solo el fuego lo que había destruido, era el hecho de que Francisco ya no temía a la mujer que antes lo había manipulado. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Isabela tratando de mantener la compostura aunque su tono traicionaba su ira. Voy a huir, respondió Francisco sin titubear. Voy a dejar todo esto atrás, y nunca más volveré. Isabela sonrió con una mezcla de desprecio y condescendencia. Escúchame bien, Francisco. No tienes idea de lo que estás haciendo. Yo soy el centro de todo aquí. Sin mí nada de lo que tienes, ni tu vida misma tiene valor. No importa a dónde vayas, siempre estaré allí, siempre tendré el control. Francisco la miró fijamente desafiándola. Puedes intentar seguirme, pero no te va a funcionar. Ya no soy tuyo. Con un último vistazo hacia la mujer que había controlado su vida durante tanto tiempo, Francisco dio un paso atrás y se giró para salir. Isabela no hizo ningún movimiento para detenerlo. Sabía que había perdido más de lo que estaba dispuesta a admitir. La rabia que sentía la devoraba, pero también sabía que su imperio comenzaba a desmoronarse. Mientras Francisco cruzaba el umbral del establo, Isabela lo observó desde la sombra, su mirada llena de odio y miedo. En ese momento, Francisco entendió algo fundamental: la verdadera libertad no estaba en escapar físicamente, sino en liberarse del control mental y emocional que Isabela había ejercido sobre él. La parte más difícil había sido enfrentar su propio miedo, y ahora al caminar hacia su futuro incierto sentía una extraña calma. No sabía qué le esperaba en el camino, pero lo que sí sabía era que ya no tenía nada que perder. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el paisaje que se extendía más allá de la mansión. Francisco miró hacia el cielo y respiró profundamente. Había dado un paso hacia lo desconocido y aunque no podía prever qué desafíos encontraría por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. No importaba lo que Isabela intentara hacer. Había aprendido la lección más importante de todas: el poder de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesto a perder para ser libre. Y aunque su lucha con Isabela no había terminado, Francisco había comenzado su propio viaje hacia la verdadera libertad. Mientras caminaba por el camino polvoriento dejando atrás la mansión que había sido su cárcel, sabía que su vida había dado un giro irreversible. Ya no era el hombre que había entrado allí meses atrás. Ahora era alguien más fuerte, más decidido y listo para enfrentar lo que viniera. En su mente no había lugar para el miedo. Solo quedaba una cosa: avanzar. Francisco Ortega caminó sin rumbo fijo por las montañas con la sensación de estar dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. Cada paso que daba lo alejaba más de la mansión de Isabela, de las paredes que lo habían aprisionado durante tanto tiempo, pero también lo acercaba a un futuro incierto. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro, y mientras avanzaba por el sendero polvoriento, sus pensamientos se agolpaban en su mente. La decisión de huir no había sido fácil. Había sacrificado mucho para llegar hasta este punto. La vida que había conocido, la rutina que había sido su refugio durante años, todo eso se desmoronaba con cada paso. Pero al mismo tiempo sentía que la libertad, aunque incierta, era mucho más valiosa que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. La mansión de Isabela, con su opulencia y su poder, ya no tenía el mismo atractivo. Aquella mujer que lo había controlado durante tanto tiempo, ahora era solo una sombra que se desvanecía a medida que avanzaba hacia el horizonte. Francisco sabía que no podía olvidar lo que había vivido, pero también sabía que nunca podría volver atrás. La libertad tiene un precio, pensó, y ese precio había sido más alto de lo que había imaginado. Había tenido que enfrentarse a su propio miedo, a su impotencia, y había tenido que tomar decisiones que lo habrían dejado marcado para siempre.
Pero también había aprendido algo crucial: que no hay nada más poderoso que un hombre que decide recuperar su vida sin importar las consecuencias. Mientras caminaba, Francisco se dio cuenta de que no podía ir a ningún lugar sin un propósito. El miedo, aunque disminuido, seguía acechando en lo más profundo de su ser. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde iría? ¿Cómo comenzaría de nuevo después de todo lo que había vivido? Su destino parecía estar escrito por otros, pero ahora tenía la oportunidad de escribirlo él mismo. No sabía si encontraría la paz en su vida o si tendría que luchar aún más para sobrevivir, pero algo había cambiado dentro de él. Sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba en control de su futuro. Después de caminar durante horas, encontró un pequeño pueblo en las montañas alejado del bullicio de la ciudad. Era un lugar modesto, pero con un aire de tranquilidad que lo atrajo de inmediato. La gente que vivía allí parecía ser simple pero genuina. Francisco decidió que era el momento de encontrar un nuevo comienzo. No sabía si su vida volvería a ser como antes, pero algo en su corazón le decía que ese pequeño pueblo podría ser el lugar donde comenzaría a reconstruir su vida. En los días que siguieron, Francisco se dedicó a trabajar en la pequeña tienda local. Al principio era solo una forma de mantenerse ocupado, de alejarse de los recuerdos que lo atormentaban. Pero a medida que pasaban las semanas, Francisco comenzó a encontrar algo que había perdido durante tanto tiempo: paz. En el pueblo la vida era sencilla. La gente no se preocupaba por las riquezas ni por el poder. Lo que realmente importaba era la comunidad, el esfuerzo diario y la conexión humana. Cada conversación que tenía con los aldeanos lo ayudaba a sanar las heridas invisibles que Isabela había dejado en su alma. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. La mansión, el poder que Isabela había ejercido sobre él, la sensación de estar atrapado en una red de control. Todo eso aún lo perseguía como una sombra en su mente. Pero ya no sentía miedo. La vida en el pueblo le enseñó que la verdadera riqueza no era la que se acumulaba en un banco, sino la que se encontraba en la libertad de vivir a su propio ritmo, en el simple hecho de ser dueño de su destino. Con el tiempo, Francisco comenzó a forjar nuevas amistades en el pueblo. Aunque las cicatrices de su pasado seguían presentes, se dio cuenta de que no podía vivir en el pasado para siempre. La gente lo aceptó por lo que era, no por lo que había sido. En sus ojos no veía la mirada de desprecio que había temido en la mansión de Isabela. Había encontrado un lugar donde podía ser libre, donde podía reconstruir su vida sin el peso del control de otros. Pero la paz que había encontrado en el pueblo no era completa. En lo más profundo de su corazón sabía que su lucha aún no había terminado. Isabela Valdés aún seguía siendo una amenaza, aunque ahora lo estuviera observando desde lejos. Francisco nunca olvidó las amenazas veladas que había escuchado antes de escapar. Sabía que Isabela no se detendría hasta conseguir lo que quería. La mujer que había controlado su vida no olvidaba fácilmente, y aunque su reino se había desmoronado, aún tenía los medios para destruirlo si lo deseaba. La libertad que Francisco había ganado no era definitiva. La sombra de Isabela siempre estaría presente, acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Pero Francisco ya no era el hombre que había sido en la mansión. Ya no era el peón que ella había manipulado. Había aprendido a luchar por lo que era suyo, por su libertad. Si Isabela lo buscaba, lo encontraría más fuerte de lo que pensaba. En su corazón, Francisco sabía que su batalla con Isabela Valdés no había terminado. La mujer que lo había controlado, que había destruido su vida, aún era una amenaza. Pero también sabía que ya no le temía. La libertad que había encontrado no era solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de luchar por lo que quería sin importar las adversidades. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Francisco Ortega, ahora más sabio y más fuerte, entendió algo fundamental. La verdadera libertad no era escapar de alguien o de algo. Era aprender a vivir con lo que te había marcado, a enfrentar tus miedos, a recuperar lo que te pertenecía. Y con esa lección en el corazón, Francisco miró al futuro sabiendo que aún le quedaba mucho por hacer, pero con la firme convicción de que nada lo detendría. Al final había ganado algo que Isabela nunca podría arrebatarle: su dignidad, su libertad y su voluntad de seguir adelante.